La sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría de Dios que está Agosto 11. La sabiduría que proviene de lo alto es la sabiduría de Dios que está contenida en su santa palabra y a través de ella se ilumina la vida del hombre de hoy. Bienvenidos, queridos amigos, a este manantial que proviene de lo alto, la palabra de Dios. Hoy celebra la iglesia la memoria de Santa Clara de Asís. Les invito para que meditemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se la pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y se postró y le decía: Ten paciencia conmigo, que te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó en libertad y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y ahogándole le decía: Págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: Ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor Jesús nos presenta una historia en este Evangelio impresionante para enseñarnos que debemos de perdonar siempre. Nos presenta un hombre que debía a un rey 10,000 talentos. ¿Saben cuánto era todo eso? Más o menos, para que nos hagamos una idea, un talento en tiempos de Jesús valía 6,000 días de trabajo, es decir, 6,000 denarios. Es decir, tener un talento equivalía a tener 6,000 denarios, y un denario era el salario de un obrero por un día de trabajo. Recordemos aquella parábola que el Señor nos habla de un viñador que contrató obreros, unos en la mañana, otros al mediodía, otros en la tarde, y a todos les pagó un denario, porque un denario era el jornal por un día de trabajo. Ahora bien, para que un obrero pudiese obtener un talento, tenía que trabajar 6,000 días, es decir, más o menos 16 años. Para obtener 10 talentos, debía de trabajar más o menos 160 años. Para obtener 1,000 talentos, debería trabajar 16,000 años. Y para obtener 10,000 talentos, que es lo que ve este hombre, debe trabajar 160,000 años. Eso es lo que ve este hombre: 10,000 talentos, 160,000 años. Impresionante, el Señor sí es exagerado. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Que esa deuda era imposible de pagar. Por lo tanto, solo había una cosa que podía esperar este hombre, y era que el rey, movido a compasión, le perdonara la deuda. Y así sucedió. Este rey le perdonó la deuda a este hombre, y sin humillarlo y sin agredirlo, cosa que él no hizo con aquel hombre que le debía 100 denarios. 100 denarios que equivalen a 100 días de trabajo, 3 meses y medio. Una minucia.
una deuda insignificante. Bueno, uno esperaría que este hombre hiciera lo mismo con su compañero, perdonándole la deuda. Y si no perdonándole la deuda, por lo menos dándole plazo, sin agredirlo y sin humillarlo. Pero no, irónicamente no fue así, porque este hombre, a quien le perdonaron una deuda imposible de pagar, apenas ve a su deudor, lo increpó y casi ahorcándolo le exigió el pago de la deuda. Y su compañero le pidió un plazo, pero él no quiso escuchar y no quiso aceptar. Y para completar el descaro, el cinismo y la sinvergüenzada, lo hizo meter en la cárcel, cosa que a él no le sucedió. Por eso el rey, cuando se entera, se indigna muchísimo. ¿Pero cómo? Yo a este hombre le perdono una deuda imposible de pagar, sin agresiones, sin amenazas, sin meterlo en la cárcel, y este mismo no es capaz de perdonar a su hermano que le debe una deuda irrisoria e insignificante. Por eso el rey decide darle el castigo merecido, y el castigo merecido fue enviarlo a la cárcel hasta que pagara el último centavo de la deuda. Mis hermanos, desafortunadamente esta historia se repite constantemente en las familias y en todos los ambientes de la vida humana. Nosotros somos esos obreros a quienes el Señor nos ha perdonado una deuda imposible de pagar. Ustedes me preguntarán: Padre, ¿y cuál es esa deuda imposible de pagar que nos perdonaron? Y yo le respondo: esa deuda es nada menos y nada más que la sangre de Cristo en la cruz. La sangre del mismo Dios hecho hombre por nosotros, la muerte de Cristo en la cruz, la deuda de miles y miles de pecados con los cuales lo hemos ofendido y lo hemos crucificado de nuevo. ¿Quién puede pagar esa deuda? Y Cristo en la cruz nos perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Cristo, cada vez que le pedimos perdón a través del sacramento de la confesión, nos vuelve a perdonar la deuda imposible de pagar. Por tanto, la pregunta que sigue es: ¿y nosotros? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros deudores? ¿Cómo nos dirigimos a aquellos que nos han ofendido? Porque por muy grande que sea la ofensa, es una insignificancia y una pequeñez comparado con lo que Dios me perdona y me ha perdonado. Por eso, ¿cómo se sentirá el Señor cuando nosotros los hombres decimos frases como: yo a fulanito no le perdono, yo a fulanito no le vuelvo a hablar en la vida, yo a fulanito le retiré el saludo, para mí es como si no existiera, para mí es como si hubiera muerto, no le deseo ni bien ni mal? ¿Cómo se sentirá el Señor, nuestro Rey, con esas actitudes tan poco cristianas? Les pregunto, hermanos, ¿qué ofensa tan grande hay en nuestra vida que nos hayan causado a los demás y que nosotros no podamos perdonar? Cualquier ofensa, cualquier injuria, cualquier agravio, cualquier herida que los demás hayan causado en nuestro corazón son en el fondo mínimos 100 denarios. Y no perdonar, hermanos, no perdonar es gravísimo, gravísimo, y así lo presenta el Evangelio. ¿Recuerdan qué le pasó a este hombre que no perdonó ni trató con misericordia a su hermano? ¿Lo recuerdan? Dice el Evangelio que el rey lo envió a la cárcel para que pagara toda la deuda que ya le había perdonado. ¿Saben, hermanos? Esa cárcel se llama purgatorio, y de allí no se sale hasta haber pagado nuestra última deuda. Y les cuento algo más: lo que más lleva a gente al purgatorio son esas faltas de perdón que no se dieron en esta tierra. Personas que en general fueron personas buenas, pero que a la hora de morir murieron imperfectamente, es decir, se murieron con rencores en contra de alguien, odiando a alguien, no perdonando a alguien. Y como al cielo no se puede entrar nada manchado, entonces están purgando, están purificando con sufrimiento esos sentimientos de odio y rencor. Y saber que con el hecho de haber perdonado antes de morirse, se hubieran ahorrado todo ese tiempo de sufrimiento en el mismísimo purgatorio. Por eso repito, la mejor decisión, el mejor negocio que podemos hacer es perdonar y no llevarnos cuentas pendientes para la otra vida, porque del purgatorio no se sale hasta que hayamos pagado el último céntimo. Porque repito, Jesús es muy claro en este Evangelio: de allí no se sale hasta que no hayamos pagado el último centavo. Que el Señor a todos nos conceda la gracia de perdonar y pedir perdón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.